Potencial eléctrico creado por una carga puntual. La carga Q minúscula se coloca en el punto A y se desplaza hasta el punto E bajo los efectos de la fuerza eléctrica. Para calcular el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, debemos dividir el desplazamiento en chiquicientos pequeños desplazamientos, calcular el trabajo en cada uno de ellos y sumar dichos trabajos, ya que la fuerza eléctrica no es constante porque no estamos en una zona de campo eléctrico uniforme. En cada pequeño desplazamiento sí podemos considerar que la fuerza es constante. No se preocupen tanto porque en realidad no vamos a dividir el desplazamiento desde hasta en chiquicientos pequeños pedacitos, sino que lo vamos a hacer, en este caso, a modo de ejemplo, solamente en 4. El trabajo, entonces, que realiza la fuerza eléctrica entre A y E, lo vamos a calcular como la suma de estos 4 trabajos. Primero iremos desde A hasta B, luego de B a C, luego de C a D y luego de D a E, considerando que cuando vamos desde A hasta B, desde B hasta C, y así sucesivamente, son pequeños desplazamientos. Vamos a comenzar calculando el trabajo que realiza la fuerza eléctrica entre A y B. Como en el tramo que va desde A hasta B, por ser A y B puntos muy cercanos, consideramos que la fuerza eléctrica es constante. Por lo tanto, ese trabajo se calcula haciendo lo que vale la fuerza eléctrica por lo que vale el pequeño desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza eléctrica con ese pequeño desplazamiento. Acá tenemos el pequeño desplazamiento entre A y B y la fuerza eléctrica vemos que forman un ángulo de 0 grados. Y coseno de 0 grados es 1. dr, que es este vector verde que está acá, tiene un módulo que lo podemos calcular como la distancia desde la carga Q mayúscula hasta B menos la distancia desde la carga Q mayúscula hasta A. dB menos dA nos va a dar el módulo de dr. Eso es lo que ponemos por acá. Y la fuerza eléctrica es una fuerza que sigue la ley de Coulomb. Por lo tanto, ese módulo se puede calcular haciendo K por Q mayúscula por Q minúscula dividido la distancia al punto A al cuadrado. Sustituimos, acá tenemos la fuerza, por el desplazamiento y no ponemos coseno de alfa porque ya dijimos que era coseno de 0 y quedaba 1. Acá lo importante es recordar que dA y dB prácticamente son iguales. No son iguales porque si no acá nos daría 0, pero son muy similares. Eso quiere decir que en lugar de poner dA al cuadrado, yo podría poner dA por dA, pero también podría poner dA por dB, que es lo mismo. Acá nosotros tenemos un producto y esto que lo tenemos dividiendo acá, nuestro divisor, lo podríamos poner perfectamente dividiendo a cada uno de estos dos términos que están acá si queremos hacer. Por lo tanto, dB dividido de A sobre dB se cancelan las D sub B y me quedaría 1 sobre dA. Y luego en este término tendríamos menos dA sobre también dA sobre dB, donde las que se cancelan son dA y me queda menos 1 sobre dB. Por eso me queda expresado de esta manera. Así vamos a calcular el trabajo entre A y B. Podemos hacer algo muy similar, pero vamos a darnos cuenta que si vamos a calcular el trabajo de B hasta C, vamos a llegar a una expresión muy parecida a esta, solamente que acá tenemos que poner dB y acá tenemos que poner dC. Por eso nos queda esta expresión. Acá tenemos también cómo nos quedaría la expresión final para calcular el trabajo entre C y D. 1 sobre dC menos 1 sobre dB dentro del paréntesis. Y finalmente, cuando vayamos de este hasta E, tendremos esta expresión. El trabajo entre A y E es la suma de este término, todo este término que está acá, más toda esta expresión que está acá, más toda esta, ¿verdad? Habíamos quedado que íbamos a sumar los 4 trabajos. Ustedes pueden ver que si sumamos estas 4 expresiones, tenemos que este menos 1 sobre dB se va a ir con este menos 1 sobre dC se va a ir con este, y este menos 1 sobre d sub d se va a ir con este. Y finalmente vamos a tener K por Q, y dentro del paréntesis va a sobrevivir, podríamos decir, solamente 1 sobre dA menos 1 sobre dE.
Así que cuando sumamos esos 4 trabajos, llegamos a esta expresión final. Así calcularíamos el trabajo que realiza la fuerza eléctrica entre A y E. Como así podíamos calcular la diferencia de potenciales entre A y E, sustituimos el trabajo por la expresión que tenemos acá arriba y podemos ver que las cargas se simplifican, ¿verdad? Las cargas Q minúscula se simplifican. Por lo tanto, estaríamos obteniendo esta expresión que tenemos acá. Si aplicamos distributiva, menos K por Q por 1 sobre dA, y luego tenemos menos K por Q por menos 1 sobre dE, o sea que me va a quedar K por Q sobre dE. Me gusta ordenarlos poniendo el término positivo primero y el negativo segundo, y podemos ver que la diferencia de potenciales entre A y E nos quedaría expresado de esta manera. Ahora, la diferencia de potenciales entre A y E es el potencial final menos el inicial. Y quedamos en que esta era la expresión a la que habíamos llegado. Por lo tanto, esto que está acá es el potencial en E y esto es el potencial en A. Por lo tanto, llegamos finalmente a la ecuación que me dice que el potencial eléctrico en un punto del espacio que rodea una carga puntual puede calcularse haciendo K por Q, que es el valor absoluto, de esa carga sobre la distancia. Y justamente, como el potencial es una magnitud escalar, esta Q no es en valor absoluto, sino que influye el signo de la carga en nuestra ecuación. Acá tenemos el simulador que usamos anteriormente y podemos ver que si nosotros miramos los valores de las equipotenciales, podemos ver que a medida que nos alejamos de la carga puntual positiva, o sea, a medida que vamos en el sentido del campo eléctrico, vamos hacia puntos que tienen menos potencial eléctrico. Y en el caso de una carga puntual negativa, acá tenemos también las equipotenciales con sus valores, y vemos que si nos acercamos a la carga, que es ir en el sentido del campo eléctrico, acá también los potenciales se están haciendo cada vez más chicos. También podemos utilizar la herramienta que teníamos por acá hoy, una cinta métrica, que yo la trasladé y la coloqué para que viésemos cuánto vale la distancia, en este caso expresada en metros, entre esta equipotencial y la carga Q, carga que vale menos 1 nano coulomb, o sea, menos 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Si ustedes usan la ecuación anterior, aquella que decía que potencial era K por Q sobre distancia, utilizando la constante, utilizando el valor de Q y obteniendo el potencial eléctrico en ese punto, podemos chequear entonces cuál es el valor de la distancia.